Hola, César. Buenas tardes, Alejandro. Un placer compartir contigo este espacio y poder dialogar para tus oyentes en relación con la compleja problemática social y política que aqueja a nuestra nación venezolana. Y seguramente tu experiencia nos va a dar luces de muchas cosas. César, se conoció hace una semana más o menos exactamente la noticia de una carta por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Nicolás Maduro, invitándolo a participar como garante en el proceso de mediación que se va a establecer con el ELN. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, vamos a examinar esa carta desde la perspectiva de nosotros los venezolanos, porque obviamente otra lectura le pueden dar los ciudadanos colombianos y el liderazgo colombiano. A mi modo de ver, la carta de invitación del presidente Petro al señor Maduro para convertirlo en garante es una nueva evidencia de la profunda relación que Nicolás Maduro y el régimen bolivariano o socialista venezolano tiene con la guerrilla colombiana y específicamente con este grupo del Ejército de Liberación Nacional, así como con las resiliencias o grupos resilientes de la FARC colombiana. Esa identidad no es nueva. Desde que Chávez ejercía el poder, ha venido el sistema político socialista abogando y defendiendo a la guerrilla colombiana como un supuesto movimiento político, como un ejército de grandes proporciones, según lo decía Hugo Chávez, y además llegó a expresar que se trataba de un movimiento insurgente que tenía un proyecto político que para el gobierno chavista era de alta factura y era reconocido. De modo que hay una identidad histórica, política e ideológica entre el chavismo y la guerrilla colombiana. Y esa identidad política e ideológica ha derivado ya en una complicidad con los graves delitos que esta guerrilla ha cometido en territorio colombiano, pero que viene a cometer aquí en territorio venezolano. Yo como hombre de la frontera, como exparlamentario, como exgobernador, tengo demasiados testimonios de los habitantes de las regiones diversas del Táchira, donde esta guerrilla colombiana hace presencia, donde extorsiona, asesina, hostiga a los ciudadanos venezolanos y a todas las personas que tienen que transitar aquellos territorios. Y esa conducta delictiva se desarrolla con la plena connivencia del gobierno de Maduro. Hay inclusive sectores o regiones bastante alejadas del área de frontera donde la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional opera en perfecta combinación con las autoridades venezolanas que le permiten extorsionar a los ciudadanos, que le permiten inclusive sustituir a la autoridad legal de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país. Hay zonas donde estos comandantes guerrilleros hacen el papel de jueces, donde dirimen conflictos. Y cuando no se les acata, proceden a ejecutar sin fórmula de juicio a ciudadanos, como ha ocurrido ya con diversos testimonios en regiones del Alto Apure, como por ejemplo la parroquia El Nula del municipio Páez, donde directamente he recibido testimonios de familias que han perdido miembros de las mismas como consecuencia de crímenes cometidos por esta guerrilla. De modo que la sustitución del Estado, de la autoridad del Estado, por estos grupos guerrilleros es un hecho cotidiano en la frontera de Venezuela con Colombia y además en regiones como por ejemplo el municipio Uribante del Táchira, pueblos del sur de Mérida, donde esta guerrilla incursiona y penaliza a los productores agrícolas. Pero no solamente esto, es que cumplen labores de seguridad para el Estado venezolano. Hay, por ejemplo, instalaciones agropecuarias que fueron expropiadas por la revolución, que han sido entregadas a grupos guerrilleros de la FARC o del ELN para que cumplan allí labores de seguridad. O también la presencia de estos grupos en lo que se llama
el arco minero en esa región no solamente desarrollan labores de extorsión, de seguridad, entre comillas, para la revolución, sino que tienen espacios para la minería. Entonces estamos frente a una guerrilla que, además de los crímenes tradicionales de secuestro, avigueato y tráfico de drogas y de otros productos, están incursionando en minería en territorio venezolano. Frente a esta situación no hay ninguna institución del Estado que ponga orden, que investigue, que tome correctivos, sino que por el contrario la orden que tienen los organismos de seguridad del Estado es proteger y tolerar este tipo de comportamientos. Y esa situación la conoce perfectamente Gustavo Petro. Y por eso Petro le pide a Maduro, sírvame de garante, porque no hacemos nada en territorio colombiano, llegando a un acuerdo, digamos, desmovilizando a la guerrilla del ELN, si del lado venezolano van a seguir operando con las mismas prácticas, porque dada la porosidad de la frontera, dada la facilidad con que se mueven entre una línea imaginaria y otra, entonces resulta que los esfuerzos que hagan en Colombia pueden resultar vanos si Maduro no se compromete a obligar a estos sectores a someterse a ese acuerdo de paz que busca el señor Petro. Sebastián Narváez ha dicho una cosa, que estados como Zulia, Táchira, Amazonas, Apure, Mérida, que son liberadas para la guerrilla, para el ELN, es decir, que es como un estado aparte dentro de Venezuela. Esto es así. Efectivamente, le estoy diciendo que hay espacios donde los comandantes guerrilleros sustituyen a la autoridad legal del Estado venezolano. Hacen el papel de jueces, de policías, de autoridad tributaria, es decir, dirimen conflictos, sancionan a ciudadanos hasta con la pena de muerte, cobran impuestos a los productores, a los ganaderos, a los comerciantes, a los industriales, controlan los pasos fronterizos. Las llamadas trochas son manejadas por el ELN. Cualquier persona que vaya a San Antonio del Táchira o Ureña para hablar de la zona más poblada y va a pasar por una trocha, se va a encontrar con un funcionario de la Guardia Nacional, pero al lado tiene el funcionario del Ejército de Liberación Nacional, que es el que le cobra, que es el que le revisa el equipaje. Y esto no lo estoy diciendo que me lo contaron, eso lo vi yo en algún momento en que tuve la oportunidad, cuando los puentes estaban cerrados, de pasar por aquellas trochas y poder constatar in situ a esta connivencia entre funcionarios de seguridad del Estado venezolano y miembros de la guerrilla colombiana ejerciendo ese papel en las llamadas trochas venezolanas y colombianas. Vamos a la negociación en sí. Tú me dices que Pedro lo que está buscando es en un enclave con aquel que protege al ELN, porque de otra manera los acuerdos que se lograrán en Bogotá o en La Habana o en donde sea que sea el diálogo no se respetarían en el territorio venezolano, porque Maduro los ampararía, ¿verdad? Pero aquí está Boric, está Pedro Sánchez, creo que Cuba también está en la mediación. Y el caso de Pedro Sánchez implica un enlace con la Unión Europea, ¿no? O sea, pareciera que esto forma parte de lo que llamó Petro en su campaña de la paz total. Es un anhelo desde los 80 y que no se ha logrado nunca. ¿Tú crees que se logre esta vez? Bueno, uno no puede, digamos, no apostar positivamente a una buena intención que puede existir, si verdaderamente la existe, de lograr la paz total, de lograr el desarme, la desmovilización de estos grupos guerrilleros que tanto daño le han hecho a estos pueblos nuestros, a los pueblos de Colombia y de Venezuela, que tanto daño han hecho al medio ambiente con la voladura de oleoductos, con la quema de instalaciones petroleras que tienen unos impactos negativos sobre el medio ambiente. Digamos que si eso fuese posible, pues yo soy el primero a decir también que me agradaría que eso ocurriese. Ahora, el problema es que esa guerrilla ya no es una guerrilla ideológica, no es una gente que tiene un plan de poder, un proyecto de sociedad. Por lo demás, ya totalmente demostrada su ineficacia con el ejercicio del poder aquí en Venezuela del Partido Socialista, porque todas esas ideas que
ha defendido la FARC y el ELN son los que han puesto en práctica aquí en Venezuela el chavismo, y es sencillamente un fracaso total, es una receta totalmente ineficiente, una receta disolvente de la sociedad, que la arruina totalmente, que destruye el tejido social y que termina imponiendo una dictadura como ha ocurrido en Venezuela. Entonces, digamos, ese proyecto que algunos soñaron como verdaderamente positivo, algunos pensaron que era una redención de los pueblos, pues ha terminado siendo lo que efectivamente estamos presenciando en Venezuela. Es una dictadura corrompida, ineficiente y demoledora. Ahora, que presidentes de la izquierda latinoamericana como el presidente Boric o personajes de la izquierda del socialismo español como Pedro Sánchez sigan todavía con el romanticismo de creer que estamos aquí con esa descripción del buen salvaje, buen revolucionario que puso en práctica esa figura del buen salvaje al buen revolucionario que describió Carlos Rangel en su libro, pues es realmente una utopía. Y ellos probablemente lo hagan de buena fe, probablemente estén creyendo que estos grupos actúan con ese ideal trasnochado del socialismo del siglo XX, que Chávez llamó del siglo XXI, pero que no tiene nada que ver con el siglo XXI, sino que sigue siendo del siglo XIX más bien, pues forma parte, repito, de una intoxicación ideológica que aún persiste en personajes como estos, que están creyendo que aquí tienen a unos románticos, a unos personajes llenos de ilusiones y no unas bandas criminales que están cometiendo delitos todos los días. ¿Tú diferenciarías a Boric o Alberto Fernández o a Lula de Maduro, verdad? Bueno, es una izquierda populista esta que encarna Lula, por ejemplo. Igual que el presidente chileno, un hombre joven que sigue todavía soñando que las ideas del marxismo son viables o que el socialismo inspirado en esos valores van a construir sociedades de mejor nivel. Ya el ejemplo venezolano ha demostrado que las mismas son absolutamente obsoletas y que el camino de los pueblos está en la democracia, está en las economías sociales de mercado, y que la búsqueda de la equidad y de la igualdad no puede llevarse adelante con la imposición de sistemas autoritarios violadores de derechos humanos como ocurre en Venezuela. Fíjate que acaba Naciones Unidas de ratificar la existencia en Venezuela de unos aparatos de seguridad criminales que están violando masivamente derechos humanos, que están ejecutando a personas, digamos, sin fórmula de juicio, y de eso están señalando al DIGESIN y al SEBIN, es decir, a los organismos represivos de Maduro. Entonces, estos personajes tratan de construir una especie de socialismo de nuevo cuño en América Latina que no ha resultado para nada facilitador de los problemas sociales y que explotan las necesidades de nuestros pueblos, que explotan la pobreza para llegar al poder, pero que una vez que se instalan en el poder agravan los problemas de los pueblos. Okay. Ahora, puesto en el escenario de que la paz total se logre, César, esto relegitimaría la figura de Nicolás Maduro, porque hay voces en Estados Unidos, por ejemplo, Ivonne Menéndez o Marco Rubio, que ya se han pronunciado, han resaltado que Maduro está perseguido por la justicia norteamericana, con un proceso de la Corte Penal Internacional. Hay un senador colombiano que ha dicho que es un dictador, que mandó a matar a estudiantes con la Guardia Nacional en 2017 y que no puede ser garante de nada. Entonces, esto viene no te olvides que, bueno, también la crisis Rusia-Ucrania trajo a Estados Unidos a Venezuela a buscar petróleo, se renovaron las licencias de Repsol y de Eni. Es decir, podría ser que le estuviera abriendo una rendijita a Maduro para relegitimarse, para lavar su imagen, blanquear su imagen. Yo lo veo simplemente como un esfuerzo de Petro, conociendo los vínculos de Maduro con el ELN, de evitar que los esfuerzos adelantados por ellos en Colombia se pierdan
por la complicidad de Venezuela. O sea que más que lavarle la cara, lo que está Petro es poniendo al descubierto a Maduro, más allá de lo que puedan opinar factores del liderazgo norteamericano, parlamentarios, lo que fuera, pues eso no es lo que le importa en el fondo. Esas opiniones no son las que mueven al señor Petro. Lo estamos viendo, repito, en mi modesta opinión, es que él conoce perfectamente cuáles son los vínculos y cuáles son las complicidades que hay en Venezuela con la guerrilla colombiana. Okay, okay. Ahora, ¿qué información tienes tú que te mueves en el mundo de la política tan arriba sobre cómo van estas negociaciones? Porque ya se están abriendo vuelos, se van a abrir vuelos Caracas-Bogotá, la frontera terrestre se va a abrir, y al parecer es inminente el comienzo de la negociación. ¿Hay algún dato que puedas aportar sobre cómo avanza este proceso con el ELN? Bueno, yo creo básicamente que el restablecimiento de relaciones es un hecho positivo para Venezuela y para Colombia, porque son dos pueblos unidos históricamente, y la decisión de Chávez de romper relaciones con Colombia y de Maduro de cerrar los puentes, de expulsar a una legión de colombianos que estaban ubicados en San Antonio del Táchira y sacarlos una madrugada con sus enseres cruzando el río Táchira, no es sino una demostración de la torpeza y de la falta de sentido de Estado y de sentido humanitario que caracteriza tanto a Maduro como a su entorno. De modo que ahora tratan de remendar la plana con la excusa de que llegó un presidente de izquierda a Colombia, todo lo cual demuestra que las decisiones tomadas eran de orden ideológico, si no obedecían a nada serio y sostenido. El resultado ha sido la destrucción de la economía de la frontera, el cierre de más de 4.000 empresas, la pérdida de más de 20.000 empleos, la migración de más de 200.000 seres humanos que les tocó abandonar el territorio venezolano e irse a Colombia, irse al norte de Santander, a Boyacá, a vivir, a buscar trabajo, porque Maduro liquidó con su política toda la economía de la frontera venezolana y le hizo muchísimo daño a miles de familias tachirenses, a miles de familias zulianas, a miles de familias en el Alto Apure y a familias también en la región central, porque el intercambio comercial llegaba hasta zonas, digamos, medianamente activas que existían todavía en la región central de Venezuela. Ahora, si se logra pues avanzar un poco, sería positivo. Sin embargo, todavía siento que hay una resistencia en el aparato político del Estado, porque ese comercio formal, después de 8 años de cierre de los puentes, ha derivado en una mafia, en unas estructuras policiales, militares, en mafias que tienen el control del tráfico de mercancías por las trochas. Ahora muchos, inclusive factores vinculados con el gobierno, andan tratando de comprar empresas en la frontera para prestar servicios aduanales, para prestar servicios de almacenamiento, de depósito, porque el negocio de las trochas se termina con esta invitación de Petro a Maduro a abrir la frontera. Y Maduro ya no tenía excusa para tenerla cerrada, porque del lado colombiano ya no tiene a ese gobierno de derecha, entre comillas, con la cual él justificó las tropelías que hizo contra la frontera en Venezuela. Okay. Y un par de preguntas finales, César. ¿Cómo lees tú a Petro? Porque yo estaba viendo una entrevista que le hicieron en la televisión a Petro y él decía que los pobres no podían convertirse en ricos, porque ellos se compraban un carro y se iban a Miami, y si el mundo entero se convertía en Miami, se acababa la humanidad. Un discurso muy parecido al de Chávez, es decir, ¿no te parece peligrosa la llegada de Petro al poder en Colombia? Yo lo que creo que estamos frente a un personaje típico del populismo de izquierda latinoamericano, el típico demagogo que condena que otros vivan bien, pero ellos prefieren estar en la opulencia. Aquel dicho de Hugo Chávez que ser rico es malo, pero sus hijas viven como princesas en Nueva York, o de la familia de Maduro, cuya opulencia no pueden ocultar. Entonces así es Petro, ya lo demostró como alcalde de Bogotá, con su política de estatizaciones, de incremento de impuestos, de obsesión contra los que producen, contra los que tienen bienes, pero
terminan destruyendo la producción de bienes y servicios y generando mayor pobreza. De modo que a mí lo que me parece es que estos 4 años que vienen para Colombia van a ser 4 años de ruina económica, 4 años de paralización del crecimiento económico y pues Colombia al término de este periodo de Petro va a terminar con una economía más deteriorada y con unos efectos sociales que sin lugar a dudas afectarán a los más pobres de Colombia. Al final, sale lo que hemos conversado. Tenemos por cerrado el capítulo Colombia y ELN. Tu precandidatura, César, ¿cómo va? Mi candidatura está en proceso de presentación todavía. Estamos en un proceso de visita a las regiones para presentarle a los diversos sectores de cada estado el proyecto de gobernabilidad, de cambio de modelo político y de modelo económico y de organización de los sectores sociales que puedan apoyar una propuesta como la que yo encarno, que es una propuesta ciudadana, una propuesta que busca unificar a todo el país para crear una alternativa confiable capaz de derrotar a Maduro en el 2024 con una conducción, digamos, eficiente, conocedora de la geografía nacional, de la realidad social del país y del Estado y de la política, de modo que no tengamos un salto al vacío cuando tengamos que sacar a Maduro del poder e iniciar el tránsito de la dictadura a la democracia. Si ganas la presidencia en el 2024, te tocaría el último techo de Petro en Colombia, donde no hay reelección. Efectivamente, me tocaría adelantar el gobierno y si me toca a mí, por supuesto, Dios mediante ser el presidente, haré el mejor esfuerzo por llevar una relación armoniosa y respetuosa con Colombia y con su gobierno, porque es a Colombia que le corresponde decidir quiénes son sus autoridades. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, para mí ha sido un honor y para nuestra audiencia, un placer escucharte. Te deseamos mucha suerte con la campaña, la pre-campaña. Y bueno, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado. Gracias a ti, Alejandro. Que tenga feliz tarde. Igualmente, saludos por tu casa. Gracias, gracias.